Muy bien, seguimos psicologiando y hemos recibido aquí una información de un evento que se realizará dentro de muy poco acá en Moreno, que es la Feria del Arte y el Libro, ¿sí? Que aquí, a ver, lo vemos acá, ahí está, muy bien. El 30 de septiembre, y bueno, acá tenemos a uno de los protagonistas, ¿no? Que es Daniel Casparián, que de alguna manera nos va a contar muy brevemente a qué se refiere el tema. Bueno, en realidad estamos todos involucrados porque todos participamos aquí en la mesa. Y bueno, la idea es unir el arte con el libro y hacer una gran fiesta en donde están invitadas todas las escuelas, la comunidad, escuelas privadas, estatales. Bueno, la verdad que queremos que salga todo bien y que sea algo que incluya a todo el pueblo de Moreno. Bien, lo vamos a seguir repitiendo, lo vamos a hacer parte también de nuestro. Es el 30 de septiembre la Feria del Arte y el Libro de Moreno. Cuando vean este logo lo van a poder identificar, ¿no? Es una feria que justamente va a involucrar no solamente los libros, sino más bien el aspecto más amplio de lo artístico, ¿no? Claro, pintores, escultores. Muy bien. Así que bueno, los esperamos. Muy bien, hecha la difusión. Habíamos hablado recién de otro libro que justamente vamos a comentar. Este programa es un programa psicológico, pero también tiene mucho de cultura, como se dan cuenta, con lo cual es parte de esta exposición, ¿no? El hecho de hablar otro libro justamente que es El malestar en la cultura, ¿sí? Este libro también fue escrito por Freud y también incorpora esta misma idea de entender cómo juega el tema de la culpa a partir de aquello que se impone desde la cultura, ¿sí? Y ustedes ven que el tema de la culpa es tan importante que lo intentaremos de tratar en dos programas. El programa que viene también trataremos justamente este tema de la culpa, ¿sí? Y también trataremos de entender un poquito más de qué manera se relaciona esto con nosotros, por qué los culpógenos, de qué manera uno se relaciona en función de uno mismo cuando siente que hay algo que está haciendo mal o cuando uno deja de hacer algo por miedo a hacerlo mal, porque la culpa ya lo antecede. Bueno, a ver, Freud nos explicó un poco esto y acá la colega psicóloga nos va a recordar un poquito qué era esto del malestar en la cultura. Bueno, Freud en su texto justamente lo que nos comenta es, como hablaba Gabriel, ¿no? Esta segunda tópica que él habla del yo, el ello y el super yo, justamente dentro del malestar en la cultura, ¿sí? La estancia del ello, que es tan, digamos, pulsional, si se quiere, ¿no? Esta cuestión en donde hay mucha libido puesta en ciertas cosas. Libido, para que se entienda mejor, es como decir, bueno, tengo que estudiar, pero en realidad, y prefiero dormir, ¿no? Esto de que el ello es tan de esta manera. Y justamente, bueno, la importancia del super yo. ¿Por qué? ¿No? Este tema que es tan interesante dentro de esta cultura. Justamente por el sentimiento de culpa, esto del deber hacer cierta cosa, ¿sí? Esta cuestión de las normas que nos nombró Gabriel, cómo están instauradas dentro del sujeto. Y como hablamos, digamos, de todo lo que es Totem y Tabú y los padres, el super yo comprende tres sectores justamente, ¿sí? Que es la autoobservación por un lado, por el otro es la conciencia moral y esta formación de los ideales. Cuando hablamos de la autoobservación es esto que recién tiraron, digamos, este ejemplo que yo daba, tengo que estudiar pero prefiero dormir, ¿no? Entonces decir esta cuestión de culpa, de me fue mal en el examen y tendría que haber estudiado un poco más, ¿no? Que nos queda esa cuestión. La formación de los ideales, que también está marcado, decir hasta dónde yo quiero ser, o en realidad la escultura espera de mí, ¿no? Lo que yo pueda hacer. Y la conciencia moral, que es tan importante porque así se denomina justamente al super yo, ¿no? Como la conciencia moral en este sentido de que el super yo, cuando hablamos de los padres también, es la introyección, ¿no? De estas figuras parentales, porque uno puede decir, si bien del niño estamos viendo el tema del complejo de castración y el complejo de Edipo, ¿cómo se ve en un adulto, ¿no? Este super yo, cómo opera? Y justamente es porque, como decíamos, las protofantasías, esas cuestiones infantiles que uno trae al presente, están como internalizadas en el yo, y en ciertos momentos actúa como este mecanismo de el deber hasta acá no, ¿no? Y justamente la importancia en la cultura, Freud en ese momento es como que le da un auge importantísimo a la psicología social, ¿no? Lo involucra, porque él dice justamente esto de que el ser, para formarse un ser social, necesita justamente internalizar este super yo, que nos da estas ciertas normas, ¿no? Culturales, si se quiere. Y estábamos hablando
Entonces, sí, arte, Gaby. psicología social, hablamos con nuestra psicóloga social también. Exacto, estamos... Sí. Justamente ampliemos la mirada, ¿no? Sí. Que los psicólogos, Sí. están un poco los psicólogos sociales, Sí. que No, vean que, de qué manera ellos también involucran, ¿no? Hoy Tal cual. decías el otro día, Freud fue uno de los primeros psicólogos sociales. Exactamente, es el padre de la psicología social y hoy comentábamos eso porque precisamente en el malestar de la cultura Freud habla de 3 instancias de sufrimientos, ¿no?, que padece el sujeto, y el primero tiene que ver con las dificultades con el cuerpo que no se pueden manejar, el segundo tiene que ver con los fenómenos naturales, o sea, los sufrimientos que se atraviesan a través de los volcanes, las tormentas, inundaciones, y el tercero precisamente tiene que ver con las relaciones sociales, ¿no? Y él explicaba que es algo que todavía tenía la incertidumbre de cómo podía suceder, porque era gratuito, y esto de cómo el relacionarse con otro puede provocar sufrimiento, y cómo otro ser humano puede provocarme sufrimiento. Y es a partir de ahí que precisamente Pichon Rivière toma este último punto del sufrimiento para armar la teoría del vínculo, ¿no? Y dar respuesta desde las interrelaciones, ¿no? Perfecto. Por eso decíamos que es importante porque es como la base de la psicología social. Muy bien. ¿Andrea? Bueno, 2 cosas o 2 conceptos para resaltar en este momento. Uno es en función del primer bloque, donde explicabas el concepto de castración muy definido hacia lo masculino, es decir, estamos fuera de este concepto, no tenemos miedo a las mujeres, o simplemente lo tiro ahí para poder hablar. El otro aspecto que me gustaría desde lo comunicacional sería entender o empezar a ver si se puede debatir en el programa de hoy cómo habla la sociedad a partir de la construcción de yo-sociedad con, justamente, no desde lo individual, el ello, el yo y el super yo, que es lo que estamos tratando fundamentalmente acá, sino desde el lenguaje de la sociedad a través, justamente, de la incidencia del ello también en la sociedad y del super yo. El yo como sociedad. Vamos a la y primera. hoy en día, ¿cuál es la sociedad que tenemos hoy? Vamos a la primera, que por Bien. sí es la que quedó más picante para mí, por lo menos. ¿Sabes qué? Freud siempre tuvo un conflicto con la mujer, ¿sí? Es más, hasta ya en los años 1938, cerca de su muerte, ya se preguntaba a él cómo piensa la mujer, ¿no? Porque siempre le conflictó. Pero ¿sabes qué? Justamente la mujer tiene 2 movimientos con respecto a la relación con la madre. La primera relación es igual que el hombre, es una relación de apego, obviamente, y la primera que lo alimenta, la primera que lo cuida, cómo no va a enamorarse de la madre. Pero al poco tiempo ella siente que la madre la defraudó, que la madre le generó cierta falta, que la madre es cómplice además de haber sido justamente parte de aquello que no me diste. Entonces la mujer tiene como 2 procesos para esto. Uno es donde se siente castrada, ¿sí?, desde el punto de vista de su falta, y siente como que hay algo que no le dieron y que alguien se lo tiene que dar. Y ahí es donde deposita su mirada al padre, como para que la complete, ¿sí? Es justamente ahí donde ella se genera su complejo de Edipo masculino, que más adelante le llamaron el complejo de Electra, pero Freud no lo llamó así, que justamente estaba. También hay una etapa donde ella justamente se fundamenta con algo de que es chiquito pero ella va a crecer, porque en la comparación con el hombre siente que está castrada o que hay algo que le falta o que está muy chiquito que todavía no está creciendo. Pero en todo eso la falta se predomina. Entonces el inicio de justamente el complejo de Edipo en la mujer es al revés del hombre, que es justamente el fin, que es el complejo de castración. O sea, el complejo de castración funciona en la mujer como una especie de necesidad de apego hacia aquella figura con la cual se va a sentir complementada, que es el padre. Y de esa manera, ese inicio. De la misma manera, luego también se instaura el super yo, que es justamente con la ley del padre que le dice, basta, hasta acá llegaste, no yo, buscate otro, no va a ser conmigo. O sea, esa mirada paterna y la complicidad materna, porque si en la complicidad materna de que mire al padre como su figura de vincular y no lo mira a su hijo como aquella figura con la cual se quiera pegar, el padre igual. Si el padre la mira a la nena y deja de mirar a su esposa, el complejo de Edipo no se corta, no queda bien instaurado. Y entonces de esa manera no se da esa castración. Pero cuando vos hablabas a nivel de cultura, a nivel de sociedad, la sociedad también necesita justamente esa figura castradora y muchas veces la buscó. La instauración de los líderes que obviamente se generaron. Acordate que cuando Freud escribe Malestar en la cultura, es una etapa donde comienzan a ver estas grandes manifestaciones de tiranos, en donde de alguna manera se da este tema del malestar en la cultura y de alguna manera pareciera como que hace falta esa figura redentora que de alguna manera me salve. Lo mágico comienza a tener un rol importante a nivel social. La figura que me salve, la figura redentora,
la figura que de alguna manera me dé a mí la posibilidad de salir y que con su ley me siga porque yo soy una linda ovejita para su rebaño. Justamente Freud advertía de esto, de la importancia justamente que tenía el entenderse nosotros mismos en función de nuestro malestar para no caer en esos falsos profetas o en esos líderes tiranos que hegemonizaban sobre sí la necesidad del poder. Con lo cual, fíjate cómo esta mirada social se compenetraba ya desde el punto de vista del malestar en la cultura, que como bien decía, es esa lucha que tiene uno de lo instintivo, lo natural y lo animal que tiene uno con aquello que la cultura me quiere poner como para calmarme y que sea parte de una sociedad. Entonces justamente es esa mirada también en donde podemos vincularnos, ¿no? Tenemos mucho para hablar, Daniel, sí, que también seguramente tenés toda investigación, y luego de la misma, luego de una muy breve pausa, seguiremos hablando de este tema de lo bueno y lo malo en mí, entender un poco el super yo, cómo incide en nosotros, y vamos a hablar un poquito más del tema de la enfermedad. ¿Por qué decimos que una enfermedad nace a partir de esta lucha entre el super yo y el ello justamente? Luego de una pausa, seguimos psicologiando, no se vayan. Seguimos psicologiando y hemos recibido aquí una información de un evento que se realizará dentro de muy poco acá en Moreno, que es la Feria del Arte y el Libro, ¿sí? Que aquí, a ver, lo vemos acá, ahí está, muy bien. El 30 de septiembre, y bueno, acá tenemos a uno de los protagonistas, ¿no? Que es Daniel Casparian, que de alguna manera nos va a contar muy brevemente a qué se refiere el tema. Bueno, en realidad estamos todos involucrados porque todos participamos aquí en la mesa. Y bueno, la idea es unir el arte con el libro y hacer una gran fiesta en donde están invitadas todas las escuelas, la comunidad, escuelas privadas, estatales. Bueno, la verdad que queremos que salga todo bien y que sea algo que incluya a todo el pueblo de Moreno. Bien, lo vamos a seguir repitiendo, lo vamos a hacer parte también de nuestro. Es el 30 de septiembre la Feria del Arte y el Libro de Moreno. Cuando vean este logo lo van a poder identificar, ¿no? En el es una feria que justamente va a involucrar no solamente los libros, sino más bien el aspecto más amplio del artístico, ¿no? Claro, pintores, escultores. Muy bien. Así que bueno, los esperamos. Muy bien, hecha la difusión. Habíamos hablado recién de otro libro que justamente vamos a comentar. Este programa es un programa psicológico, pero también tiene mucho de cultura, como se dan cuenta, con lo cual es parte de esta exposición, ¿no? El hecho de hablar otro libro justamente que es El malestar en la cultura, ¿sí? Este libro también fue escrito por Freud y también incorpora esta misma idea de entender cómo juega el tema de la culpa a partir de aquello que se